Orden del día es la interpelación número 69 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de salud mental infanto-juvenil. Está formulada por el señor González Frutos. Les ruego silencio. Como autor de la iniciativa, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Decía la consejera de Hacienda que presentáramos propuestas, pues de esto va esta interpelación, de presentar propuestas. Tuvimos ocasión hace relativamente poco, creo que hace aproximadamente un mes, de hablar de manera general de la situación de la salud mental en Extremadura. Esta interpelación se centra específicamente en un elemento importante y diferenciado, que es la salud mental infanto-juvenil. Yo creo que podemos... No me voy a extender mucho, porque me parece que nos reiteraríamos en los datos de la importancia y de la incidencia que tiene la salud infanto-juvenil y los problemas de salud infanto-juvenil en Extremadura y en el mundo. Es decir, hay datos del Instituto de la Juventud, de la ONU, de UNICEF, de la prevalencia de problemas de salud mental infanto-juvenil y cómo lo han agravado la pandemia. Es decir, no los voy a saltar porque creo que es una evidencia que todo el mundo hemos concluido que este problema se ha incrementado exponencialmente de manera muy significativa a partir de la pandemia y que además la salud mental infanto-juvenil tiene unas características, por decirlo de alguna manera, que hacen necesario que tenga un tratamiento diferenciado del resto de la salud mental, con independencia de que tiene elementos lógicos que lo implican. En primer lugar, tiene una expresión patológica propia, la importancia además de la dinámica familiar y la relación social en la salud mental es importante. La importancia de que en el abordaje de la salud mental infanto-juvenil no nos centremos solo en las cuestiones asistenciales, sino que la cuestión de la prevención es una cuestión central y que además el objeto de la prevención no se limita al niño o a la niña, sino que está muy vinculado con sus contextos de vida, fundamentalmente el entorno familiar y el entorno relacional. Teniendo claro que eso es importante, la singularidad de la salud mental infanto-juvenil y el abordaje de una manera diferenciada del resto, creo que hay que hacer un diagnóstico de en qué situación estamos, ¿no? ¿En qué situación estamos? Por entrar en la red primaria, que es una red secundaria, ¿no?, que es la red de salud mental infanto-juvenil. A día de hoy, por si no lo conocen, está dotado de 4 equipos de salud mental infanto-juvenil, que hay en 4 áreas de salud. Si tenemos 8 áreas de salud, concluiremos todo el mundo que hay 4 áreas de salud que no tienen equipo de salud mental infanto-juvenil: Mérida, Llerena Zafra, Coria y Navalmoral. Tenemos en dotación de personal para toda la población infanto-juvenil menores de 18 años, tenemos 4 psiquiatras, 7 psicólogos, 4 enfermeras y 2 trabajadores sociales. Por ejemplo, por hacer ratios, para que nos hagamos una idea, tenemos un psiquiatra por cada 42.000 menores, o tenemos 24.000 menores por cada psicólogo o psicóloga. Lo mismo, tenemos 42.000 menores por cada enfermero, y ya de trabajador social mejor no lo cuento porque se duplica, ¿no? Estaríamos en torno a más de 80.000. ¿Cuál es la implicación de esto? Es decir, de estas ratios. La implicación inicial es la que todo el mundo concluye, que es la lista de espera y la demora para obtener primera consulta. Pero creo que nos estamos quedando probablemente en el elemento más superficial si no nos damos cuenta
una de las características que tiene el abordaje de la salud mental, que es la continuidad de cuidado. Claro, porque en la salud mental no estamos hablando como si estuviéramos hablando de una fractura, es decir, que se cura y ya está, sino que la continuidad de cuidado y la permanencia en el sistema dura mucho tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque lo que está pasando es que en la práctica, con este problema de falta de recursos humanos adscritos a salud mental infanto-juvenil, lo que estamos haciendo es diagnóstico y seguimiento. Tratamiento difícil, un trabajo ímprobo de los profesionales de salud mental con aquellos casos de extrema gravedad, porque es imposible hacer una continuidad asistencial, de un tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, semanal, con ese nivel de demanda. ¿Qué es lo que está pasando? Y se lo puede decir cualquier profesional de la salud mental infanto-juvenil, que a veces tienes que forzar altas por necesidad para atender nuevas demandas. Eso es lo que está pasando. Y creo que es un problema grave, ¿no? Y además, al final, lo que está pasando es que un porcentaje significativo de la población, en este caso la familia, cuando los menores tienen problemas de salud mental infanto-juvenil, tienen que acudir a actividades psicoterapéuticas en la sanidad privada, a razón, como sabe, una media de 60 euros por sesión. Eso se lo pueden permitir determinadas familias, y hay otras familias, usted comprenderá que es evidente que no se puede permitir un gasto pues aproximadamente de 250, 300 euros al mes. Ese es el problema que tenemos a día de hoy, es decir, un sesgo de clase evidente en la salud mental en general y en la salud mental infanto-juvenil. Retos que tenemos pendientes. Voy intentando avanzar para en esa propuesta constructiva que pretendo que sea esta interpelación. Falta una coordinación y unos protocolos claros de coordinación entre el primer nivel asistencial, la atención primaria y pediatría, con los equipos de salud mental infanto-juvenil. Creo que ahí hay mucho por hacer. Creo que hay una reflexión que hay que hacer de cuál es la relación que estamos manteniendo y de coordinación en la salud mental entre las dos instituciones sanitarias que en este momento tienen relación directa con la salud mental, en este caso el SES y el SEPAZ. Se lo dije con ocasión de la salud mental global, se lo sigo diciendo con la salud mental infanto-juvenil. Y luego tenemos dos elementos que son centrales en el abordaje de la salud mental infanto-juvenil, que no lo tiene la salud mental global, aunque hay elementos que sí lo comparten, que es que tenemos que incidir en el resto de los sistemas que tienen relación directa con la salud mental, que son esencialmente el sistema educativo y el sistema de servicios sociales. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo, está cansado de proyectos pilotos y programas experimentales. Tenemos todavía un programa experimental de bienestar emocional y promoción de la salud mental en centros educativos. Creo que a eso hay que ponerle mucho más esfuerzo y compromiso. Seguimos teniendo una red de centros de bienestar emocional y salud mental que no contempla la totalidad de centros educativos de la región. Eso es un problema. Seguimos teniendo un problema en los equipos de orientación y en los departamentos de orientación en secundaria con una dotación ínfima. Es decir, un equipo de orientación y atención psicopedagógica y orientación educativa que atienda a 15 centros de primaria, por poner un ejemplo, no se puede decir que esté atendiendo los problemas, por ejemplo, de aprendizaje que están en el seno de muchos de los problemas que luego puede haber de salud mental. Y además no tenemos las antenas para diagnosticar ese tipo de problemas. En los servicios sociales tenemos el mismo problema, es decir, ¿cuántos programas de infancia y familia tienen un psicólogo adscrito? Hay un número importante que no lo tiene. ¿Y cuándo, por ejemplo, las contingencias contemplan, las ayudas de contingencia que tienen todos los ayuntamientos, contemplan para el colapso ayudas psicoterapéuticas para aquellas personas que no pueden acceder mediante la sanidad pública? Entonces, le voy a hacer, y voy finalizando, para que establezcamos un diálogo, 6 propuestas. 6 propuestas. 1. Un plan integral urgente a corto plazo
para abordar la salud mental infantojuvenil, que afecte a los tres sistemas que le he dicho: sistema sanitario, sistema educativo y sistema de servicios sociales. La creación de una comisión técnica asesora en materia de salud mental infantojuvenil con todos estos sistemas que actúan con la población infantojuvenil para desarrollar el plan y, al mismo tiempo, para desarrollar los protocolos necesarios para la coordinación entre esos tres sistemas que a día de hoy están de espaldas. Configurar en un plazo breve de tiempo, que no creo que pueda ser más de 2 años, la red asistencial completa en salud mental, equipos de salud mental en todas las áreas de salud. El incremento presupuestario de los proyectos de bienestar emocional y promoción de la salud mental. El incremento presupuestario de los programas de infancia y familia de todas las mancomunidades y ayuntamientos para que todas las mancomunidades y ayuntamientos estén dotados al menos con un psicólogo o psicóloga en esos equipos, y que las ayudas de emergencia social o de contingencia contemplen la posibilidad de financiar el apoyo psicoterapéutico cuando así esté previsto por la atención sanitaria pública y no sea posible por cuestiones económicas evidentes que no entro a detallar. Esas son 6 propuestas que le hago, con una voluntad constructiva. Gracias, señor González Fruto. Ha finalizado su tiempo. Gracias, señoría. Y por la Junta de Extremadura tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, doña Espada García. Espada, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor González Fruto, gracias por el tono. Se lo agradezco. Yo creo que así es mucho más sencillo y el objetivo parece que podemos tener en común muchas cosas, así es que le agradezco el tono de hoy. Bien, buenos días a todos. Según la Organización Mundial de la Salud, que defiende y asegura de forma contundente una afirmación que compartimos, no hay salud sin salud mental. Y aproximadamente entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental en todo el mundo, y la mitad de todas las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. 4 de cada 10 adolescentes, el 41%, manifiesta haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses. 1 de cada 3 no ha hablado con nadie sobre dichos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda. Estas cifras nos exigen una toma de decisión de medidas urgentes para poder hacer frente a esta situación. Múltiples estudios aseguran que los problemas de salud mental entre los jóvenes aumentaron durante y tras la pandemia del COVID-19, duplicándose incluso las tasas de trastornos depresivos, incrementándose exponencialmente las demandas en la red de salud mental infanto-juvenil. Miren, solo en lo que va de año, nuestra red de salud mental infanto-juvenil de Extremadura ha realizado 27.790 consultas, y esto se traduce en 5.265 consultas más que la totalidad del 2023. Y miren, casi 10.000 consultas más que previa a la pandemia. Y, señorías, todo ello llega sin una planificación heredada, sin un aumento de profesionales y sin más dispositivos de atención ambulatoria a población a esta franja de edad. Por tanto, el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola queremos revertir desde el Gobierno esta situación, porque para nosotros el bienestar emocional de toda la comunidad, jóvenes y mayores, es una prioridad. Y una muestra de ello, señor Frutos, son los 68 millones de euros que llevamos invertidos solo en el ámbito sanitario en salud mental en lo que llevamos de año, lo que supone 12 millones de euros más que en 2022. Y además, como ya adelantó nuestra presidenta y como han podido comprobar en los presupuestos del 2025, no nos vamos a quedar aquí, porque contamos con una mayor dotación para potenciar la red de salud mental, así como para implementar las primeras acciones del que será el 4º Plan de Salud Mental, contratando a 30 profesionales especializados en distintas áreas. Ese plan, señor González,
que usted hablaba urgente, para nosotros también lo es y lo compartimos. Y estamos trabajando en un plan transversal porque tenemos que abordar la salud mental desde todos los ámbitos. Y es más allá que palabras, es dotación presupuestaria y dotación de recursos profesionales y estructurales. Por ello, acciones a las que sumamos 1,1 millones de euros a subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos a la atención a personas con trastorno mental grave que la semana pasada aprobamos en Consejo de Gobierno. Pero no nos quedamos aquí, porque los problemas que nos encontramos a nuestra llegada, unido a la falta acuciante de profesionales y siendo psiquiatría una de las más afectadas, ha hecho que centremos nuestro trabajo en intentar paliar esta situación. Y por ello, aunque ya le informé en esta Cámara, una de las primeras medidas fue poner en funcionamiento el plan de fidelización para los residentes. Y con él hemos conseguido que 3 psiquiatras puedan incorporarse a las áreas de salud de Mérida, Cáceres y Plasencia, y 3 psicólogos clínicos, 2 para el área de Badajoz y 1 para el área de Cáceres. Pero no nos vamos a quedar aquí, no nos hemos quedado aquí, porque además hemos creado 6 plazas estructurales de enfermería especialista en salud mental en el ámbito comunitario. Una plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Plasencia. Una plaza estructural de trabajador social para el área de Don Benito Villanueva, asociada al equipo de salud mental infanto-juvenil de dicha área. Una plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para la unidad de hospitalización breve de Universitario de Badajoz. Una plaza de psicólogo clínico para la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de Badajoz. Una plaza de psicólogo clínico para el equipo de salud mental de Ciudad Jardín. Hemos estabilizado los contratos de los técnicos auxiliares en enfermería y celadores de la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez. Una plaza estructural creada de terapia ocupacional en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz, adscrita a la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez. Y además hemos adecuado a los profesionales de psiquiatría y psicología clínica del área de Mérida. Y miren, señorías, tal y como os le indiqué, es justo y necesario recordar que desde nuestra llegada el núcleo de población necesitaba contar con un aumento no solo de recursos profesionales, sino también de recursos materiales. Y por ello el Hospital Materno-Infantil de Badajoz contará con un hospital de día, con comedor terapéutico, lo que hasta ahora nunca se ha tenido en nuestra comunidad autónoma, y las obras se licitarán antes de que finalice el año. Además, Mérida contará con un equipo de salud mental infanto-juvenil, cuya obra se licitará también antes de que finalice el año, y será, señor González, el 5º de esos equipos de salud mental en una de esas áreas que usted citaba como deficitaria hasta el día de hoy. Pero hemos tenido que llegar nosotros para percibirlo una necesidad. Ustedes parece que también lo percibían así, pero desde luego desde el Gobierno anterior no se percibía o no se ejecutó nada para paliarlo. Y desde el mes pasado, desde el pasado mes de mayo, las consultas externas del equipo de salud mental infanto-juvenil y de la unidad de trastornos de conducta alimentaria de Cáceres ya forman parte del Hospital San Pedro de Alcántara. Y además, mire, 16 equipos de salud mental especializados en atención ambulatoria, orientación comunitaria y composición multidisciplinar actúan como unidad de apoyo a atención primaria, atendiendo a personas con problemas de salud mental que por su complejidad, duración o intensidad desbordan la capacidad de los equipos de atención primaria. Y si la complejidad o la gravedad del cuadro trasciende el abordaje que puede hacerse desde un equipo de salud mental, los niños y adolescentes pueden ser derivados a los equipos de salud mental infanto-juvenil. Y sí, decía usted bien, hasta ahora 4 equipos para toda la comunidad autónoma atendiendo a menores de 18 años, pero le repito que será una realidad el equipo infanto-juvenil en la ciudad de Mérida. Y, señor Frutos, refería usted que hay áreas como Coria y Navalmoral, entre otras ha citado, que no tenían estos equipos. Es cierto, pero no tenían estos equipos, señor González, ni siquiera tenían resonancias magnéticas. Es una aberración. Las áreas pequeñas vivían en una situación de abandono total y absoluto por parte del Gobierno anterior. Es
impensable que un área de salud no tuviera una resonancia magnética y obligara a los pacientes a trasladarse a otro área o atender a una externalización. Ha tenido que ser con el Gobierno de nuestra presidenta para que, entre otros recursos, como ya le he citado, la unidad de salud mental infanto-juvenil vaya a ser una realidad en Mérida. Y estas áreas como Coria y Navalmoral, que tienen el mismo derecho que el resto de extremeños a acceder a los recursos públicos, sea ahora cuando tengan esa resonancia. Pero además, señor González, la unidad de trastornos de conducta alimentaria, con atención ambulatoria, carácter provincial, una en Cáceres y otra en Badajoz. Unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez para niños entre 0 y 14 años, en la que hemos creado un terapeuta ocupacional que llevaban demandándolo años las familias y los pacientes. Unidad de hospitalización breve para ingresos de niños de 15 años o más. Tenemos 5, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Llerena. Centros de rehabilitación psicosocial para niños desde los 16 años, 6, Badajoz, Mérida, Zafra, Don Benito, Cáceres y Plasencia. Y además el Servicio Extremadura Responde. Atención psicológica telemática y gratuita para personas entre 10 y 30 años y familiares y personas allegadas, así como los profesionales del ámbito educativo y de otros entornos que trabajen con menores y jóvenes. Y mire, podría continuar hablándole de los programas, pero espero su crítica constructiva y compartir la satisfacción del aumento de recursos públicos para el abordaje de la salud mental infanto-juvenil en Extremadura, cerrando así mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. En turno de réplica tiene la palabra por el autor de la iniciativa, el señor González Frutos, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. A ver, lo primero me agradecía el tono. Yo no sé qué problema tienen con mi tono. Mi tono tiene un problema de vehemencia, pero vamos, yo creo que al ataque personal nunca llego. El otro día tuvimos un debate acalorado con la consejera de Hacienda y Administración Pública y creo que en ningún momento, más allá de alguna referencia a la señora Guardiola, que le gustaría más o menos, pero evidentemente yo nunca entré en el ataque personal. Es decir, yo tengo vehemencia. Lo reconozco, tengo vehemencia, pero en ningún momento creo, y no tengo ningún problema en reconocer si ofendo, reconocer que me he equivocado. Pero vamos, ni ayer ni en ninguna ocasión he entrado en el ataque personal. A ver, de su intervención saco 2 conclusiones. Uno, a lo que yo le he planteado casi nada me ha respondido, estoy acostumbrado. Espero que en la moción o en el segundo debate, en la segunda intervención, tenga oportunidad. Y luego saco una conclusión que es, usted nos ha relacionado una serie de incrementos de inversión y de plazas que evidentemente yo no le puedo criticar. Le felicito. Lo que le digo es, ¿estamos haciendo todos los esfuerzos al nivel de las necesidades? ¿Tenemos una hoja de ruta clara hacia dónde queremos ir? ¿Tenemos claro que algunas cuestiones que no valen dinero, las estamos haciendo? Ese es el debate que yo he intentado plantear, porque yo soy consciente de que muchas de las déficits que tiene la red de salud mental infanto-juvenil no se pueden solucionar inmediatamente. Sé cuáles son los problemas que tiene a día de hoy, por ejemplo, psiquiatría infantil con las plazas MIR. Soy consciente, pero sí es perfectamente posible incrementar otro tipo de plazas, por ejemplo, en psicólogos clínicos, si todavía hay margen, en enfermería tampoco hay tanta dificultad y en trabajadores sociales, desde luego, tampoco. A ver, sigo teniendo la sensación, y creo que además es una cuestión que tenemos que tener clara, que no podemos estar continuamente ante proyectos pilotos. Es decir, tenemos que consolidar una red, Es decir, ¿el sistema Extremadura Responde puede ser un apoyo para la atención? Sí, pero no puede ser el eje de la red. Es decir, esa no puede ser la respuesta ante el alarmante caso de problemas de salud infanto-juvenil. ¿Está bien el proyecto de bienestar emocional que desarrolla la Consejería de Educación? Sí, con 552.000 euros y con el impacto que tiene a día de hoy
¿Es suficiente? No. ¿Está bien la red municipal de programas de infancia y familia? Sí. ¿Se podría incrementar esa dotación, que no lo incrementan en el próximo presupuesto? Y ya les digo que les voy a hacer una enmienda para que haya un psicólogo en cada uno de los programas que llevan nuestros ayuntamientos y mancomunidades y darles una estabilidad. También. Esas son las cuestiones que yo le he planteado, porque además, a ver, de lo que estamos hablando en este momento es de jerarquizar prioridades, porque claro, ninguno de nosotros aquí va a decir que no le preocupa la salud mental infanto-juvenil. ¿Cómo vamos a decir cualquiera de nosotros que no nos preocupa la salud mental infanto-juvenil? Ahora, el problema es, ¿estamos jerarquizando esta prioridad al nivel de la necesidad? Desde nuestro punto de vista, no. Y eso es una de las cuestiones que le planteé a la consejera de Hacienda y Administración Pública con algunos problemas que tiene esta región. Es decir, y le repito, y le voy a poner algún ejemplo. Usted sabe perfectamente, y ahora está aquí la consejera de Agricultura, que los 20 millones de euros que se van a poner al regadío de Tierra de Barro no se van a ejecutar. Qué bien estarían esos 20 millones en la red de salud mental infanto-juvenil. Otro ejemplo, 5 millones de euros creo que le han puesto a sus ex-socios, porque no tengo claro qué nivel de relación mantienen, para las ayudas a la natalidad. Qué bien estarían esos 5 millones en reforzando la red de salud mental infanto-juvenil. Eso es de lo que estamos hablando, de jerarquizar prioridades porque la política es jerarquizar las prioridades, qué me preocupa más y qué me preocupa menos. Y nosotros le seguimos diciendo que esto tiene que ser una cuestión central en la política. Nosotros esta interpelación y la posterior moción no la hacemos para meter los ojos a un gobierno. No lo hacemos para eso. La hacemos fundamentalmente, si me permite la expresión, y creo que no se ofenderá, para zarandearles, para que reaccionen, para que esto, que no suele estar en la agenda mainstream, forme parte de una prioridad política de región, la salud mental infanto-juvenil. Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, doña Sara García, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor González Frutos, está bien lo del zarandear, pero es que este Gobierno no para de trabajar, no es necesario que nos zarandeen. Reflexionar e interpelar, repito, para mí es un placer, porque yo siempre digo que estoy en modo esponja. Siempre lo digo, en las reuniones a puerta cerrada, y lo voy a decir ahora aquí. Estoy en modo esponja porque creo que de todos y cada uno de ustedes yo puedo aprender algo. Tienen visiones muy diferentes, a mí me dan una visión más amplia y siempre estoy abierta a que de todos y cada uno de ustedes yo pueda llevarme algo de aquí. Por tanto, yo me gusta ser correcta en forma, pero desde luego si alguien me pisa, chillo. Como usted no me pisa, pues yo no tengo nada que chillar. Así es que estupendo. ¿Salud mental nos preocupa? Por supuesto que sí. Se lo hemos puesto difícil también para que nos pise, entiéndeme, ¿no? Porque le hemos puesto más recursos que nunca, más presupuesto que nunca, más profesionales que nunca y mayor atención en consultas de número que nunca. Por tanto, puedo compartir con usted que salud mental, todo lo que le dotáramos sería necesario y suficiente, pero también tiene que compartir conmigo que nunca antes ha habido una apuesta tan importante por la salud mental en Extremadura como con el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola. Entonces, en relación a los profesionales, siempre agradeceré la labor de los profesionales del SES, de todos y cada uno de ellos, porque atienden día a día, paciente a paciente, esta red de salud mental que a veces se banaliza aquí y parece frío cuando hablamos de números de cifras. En relación a los profesionales PIR, ¿no? Ya lo hemos hablado usted y yo en otra ocasión. A mi juicio también hay pocos psicólogos clínicos en el sistema sanitario público y yo hacía una reflexión en el Ministerio de Sanidad. Y les decía, Extremadura puede sacar pecho porque somos la comunidad autónoma que mayor plazas, oferta, saca a formación sanitaria especializada de las acreditadas por 100.000 habitantes. Es decir,
Nosotros nos acredita el Ministerio una serie de plazas de residentes y es la comunidad la que decide cuántas ofertas. Extremadura está en el ranking y sirve de ejemplo a otras comunidades porque ofertamos en torno al 98% de las plazas acreditadas. Y ese 2% no es porque no queramos, le explico por qué. Ese 2% es porque hay especialidades que ya se ve que tendrán un exceso de especialistas en poco tiempo, como puede ser cirugía torácica, que se indica por recomendación que sean años alternos cuando se ofrezcan. Ese es el 2% al que responde, por aclarárselo. Y en torno al PIR, yo valoraba en el Ministerio de Sanidad flexibilizar, sin perder calidad docente, esas acreditaciones de las unidades docentes. O sea, la población no puede demorarse más en la toma de decisión. Hay psicólogos con deseo de entrar en el sistema público, pero las plazas son muy limitadas y las acreditaciones son demasiado estrictas. Señores, vamos a responder a una demanda de la población, no perdamos nunca calidad formativa ni asistencial, pero vamos a flexibilizar acorde a unos criterios que nos permitan tejer esta red de salud mental desde el sistema público. Por tanto, decirle que yo hago mía la manifestación con la que iniciaba la interpelación con usted, señor González. No hay salud sin salud mental. Y desde el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola continuamos apostando por el incremento de recursos a la red que proviene esta asistencia sanitaria a todos los extremeños que la precisen, recursos materiales, recursos personales, porque nunca olviden que podemos ser cualquiera de nosotros los que necesitemos. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. El tercer punto.